Gracias, Víctor Valdivia, por estar con nosotros, muy amable. Bueno, como doctor en cuestiones económicas, el país está viviendo una, digamos, una atonía, una anemia endémica. Se han ejercido, ya considerando el presupuesto del 2026, más de 62.192.000 millones de pesos desde el 2019 al 2026, y el crecimiento promedio anual, al menos al cierre del 2025, no alcanzará a llegar al 1%. Es decir, estaba en 0,86 o 0,89% promedio anual con AMLO, y después, pues no, pues simple y sencillamente este asunto no ha jalado, no jala. Y bueno, ¿por qué crees que están las cosas como están? Bueno, ¿te acuerdas que el año pasado te lo platiqué en una invitación contigo? Que se me hacía un crecimiento muy grande, inclusive le gané una apuesta a tu ingeniero, que habíamos comentado, que yo les comentaba que no íbamos a llegar al 1, mi ingeniero decía que por 1.5, que por ahí del 2 le gané. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy simple, mira, la 4T se ha caracterizado por una muy mala inversión. Voy a tratar de generalizarlo lo más concreto. Para que la economía mexicana pudiera crecer por arriba del 1%, necesitamos un incremento de la inversión pública por ahí del 3.5% del PIB. Andrés Manuel solamente llegó a invertir el 3% a final del sexenio, nada más. Y volvimos a caer con esta señora Claudia por abajo del 2% del PIB. Ok, 4.5, perdón, 4.5% del PIB es lo que debemos de crecer. Se invirtió 3% y ahorita estamos por ahí del 2.5. Me estaban fallando los datos. ¿Qué significa esto? Necesitamos mayor inversión pública o privada. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? La inversión pública no se puede dar, está muy endeudado. ¿Te acuerdas que cuando salías, que me invitabas con el maestro Farril, que le mando un saludo, siempre discutíamos los dos y parecíamos discos rayados, aguas con Pemex, aguas con Pemex, aguas con Pemex? Ya aburríamos, ya caíamos gordos. En las redes nos decían aguas con qué. Bueno, ya lo vimos. Está sumamente drogado, México lo está financiando, lo está apoyando y es un barril sin fondo. Cada que tú tienes analistas económicos te hablan siempre de lo mismo. El barril sin fondo que es Pemex. Seguimos caminando. De repente tenemos que el CFE no ha pagado proveedores, tenemos que Pemex no ha pagado proveedores, tenemos sistemas de salud que no han invertido, que no tienen dinero para hospitales, tenemos una serie de crisis y todavía necesitamos que se invierta dinero. ¿De dónde está saliendo? Hay una crisis ahí en finanzas públicas muy fuerte, este déficit que ha crecido y que se ha mantenido con deuda. Bueno, al mismo tiempo decimos, bueno, vamos que inviertan los privados. ¿Cuál es el problema? Cuando estás hablando con empresas privadas en México y hablamos, oye, ¿por qué no vas a invertir? Te dicen, no, no me interesa. México ahorita no lo veo viable. ¿Por qué? Las reformas que hicieron al sistema legal no están haciendo que nadie quiera invertir. La evaluación, todo lo que cambiaron de las cuestiones de ley de amparo, todo lo que cambiaron con la Suprema Corte de Justicia, la desaparición de los órganos intermedios, los órganos de transparencia, todo esto y lo que le seguimos sumando está haciendo que el capital privado te diga, yo a México no voy. Inclusive ayer lo vimos cuando el gobernador de Nuevo León salió a presumir, tenemos una inversión de 10.000 millones por parte de INVEA, que no sé qué, de esta empresa de tecnología, y después la empresa de tecnología diciendo, momento, yo dije que iba a echar la mano, pero nunca dije que voy a invertir en Monterrey, que es una nota bastante triste, por decirlo de alguna forma, y es un golpazo tremendo al gobernador de Nuevo León. Pero es una realidad. Muchas empresas dicen, yo no voy a invertir en México hasta que no vea claramente porque no lo estamos viendo. Con Andrés Manuel también parecía disco rayado durante la pandemia, cada que salía yo diciendo, fue un error cancelar, fue un error, fue un error, fue un error. Sí lo fue porque se marcó que en México podemos tener reglas que se cambien, que no se mantienen fijas. Haber cancelado Texcoco fue el primer error y de ahí sigue para adelante. Todo esto que quieren hacer con los cambios legales, que están viendo cómo hacer leyes retroactivas o volver a enjuiciar lo que ya estaba, o las presiones fiscales que están haciendo, y no voy a hablar de Salinas Pliego, pero si hablamos del caso Samsung, ahí tienes un problema de una doble fiscalización que se le está haciendo, que son más de 2.000 millones, que Samsung dice, yo ya pagué impuestos, y si llegara a ser real, que si llegara a ganar el juicio, el SAT, el gobierno de México, Samsung estaría perdiendo la ganancia de los últimos 5 años, si no es que más. Entonces, bajo esa tónica, esperar que los capitales privados también inviertan es un chiste. No se van a arriesgar. Tú conoces a los empresarios igual que yo, los has entrevistado, los has tenido en tus mesas. Tú sabes que no les gusta arriesgarse de esa manera. No hay condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una caída del PIB, una caída del crecimiento. Inclusive para el 2026, yo hablaba con César Castro Quirós, estábamos sacando números. Originalmente habíamos tenido una corrección y pensábamos, bueno, podemos irnos al 1.8. Eso fue al principio. Ahorita ya estamos yéndonos que si nos va, iremos al 2026 con 1.2, 1.3,
pero la tendencia sigue para abajo. Inclusive ya tengo modelos que ya me están dando una perspectiva de crecimiento cero también, otra vez, igual que este año. ¿Basado en qué? Basado en que la presidenta Claudia Sheinbaum, para evitar que el déficit fiscal se le siga creciendo, va a tener que hacer una serie de recortes, va a tener que bajar el gasto público, va a tener que bajar la inversión y vamos a seguir igual o peor que este año. Entonces la situación se complica cada vez más. Y cuando volteamos a ver, bueno, ¿por qué si es que tenemos un crecimiento tan negativo? ¿Por qué tenemos tanto empleo? ¿Por qué prácticamente estamos en pleno empleo? ¿Qué está pasando? Aquí viene mi crítica al INEGI, perdón, pero es que lo que están contabilizando como empleo, si observamos, ha habido una caída del empleo real en cuestión del seguro social. Y lo que tienes es un crecimiento del empleo informal, porque el INEGI te toma en cuenta que si trabajaste un solo día en N cantidad de meses, no semanas, meses, ya no estás desempleado, con un solo día que hayas cobrado. Y no importa que haya sido. Entonces, ¿qué es lo que tienes realmente? Un crecimiento exponencial del empleo informal que no es productivo, que no te ayuda a crecer la economía, que no te paga impuestos, que no te soluciona nada. Es un empleo que te ayuda a sobrevivir, más no a crecer, y un empleo real que sigue cayendo y que sigue para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, por un lado tenemos cuentas alegres, que no dice todo va muy bien, y por el otro tenemos una perspectiva económica negativa, estancada por falta de inversión, falta de dinamismo, falta de condiciones. Vamos, el secretario de Educación Pública salió a decir, felicidades, ya no tenemos gente que no sepa leer en el país. Bravo, nomás tardamos 200 años. Perfecto. Qué bueno, vamos a aplaudirlo. Es que, oye, pero yo le tengo una pregunta y se lo digo como profesor universitario. Y de esa gente que ya sabe leer, ¿cuántos entienden lo que están leyendo? De esos que ya saben leer, ¿cuántos conocen la tabla del 8? De esos que ya saben leer, de los cuántos llegan a preparatoria. Y de esos que están en preparatoria, y perdónenme muchachos por lo que voy a decir, repito, doy clase en distintas universidades públicas y privadas. ¿Cuántos muchachos saben utilizar Excel? ¿Cuántos muchachos saben utilizar su celular para algo más que no sea ver videos cortos? ¿Cuántos saben, pueden habilidades para poder trabajar? ¿Cuántos tienen, han desarrollado estas capacidades? Y ahí también tenemos un grave problema. La productividad sigue siendo muy baja. Y todavía hablan de vamos a reducir 40 horas laborales. Ok, pero la productividad del mexicano sigue siendo muy baja. Vamos, tenemos gente que no es capaz, estando con la preparatoria, no es capaz de sacarte una regla de tres, calcularte una tabla de porcientos o contestar el teléfono. Perdón que lo diga de esa forma. Es un problema, un déficit que tenemos en la educación. Y tienes a los maestros protestando, amenazando que van a tomar el centro, que van a tomar la SEP allá en Coyoacán, que van a hacer relajo y medio. Entonces, es ahí el problema que tenemos. Todo esto se empieza a juntar, se empieza a hacer un caldo de cultivo para este problema que estamos viviendo. A esto súmale que muchos elementos sociales que habían considerado que iban a recibir su dinero por liquidaciones, caso concreto, jueces. Ahí en los jueces tienes más de 2,000 millones parados con los puros jueces, 2,000 millones, que se iban a repartir en indemnizaciones, que se iban a repartir en darles a cada uno de los jueces que renunciaron 3 meses de salario, que no es poca cosa, más un bono, más compensaciones, más prestaciones. Estamos hablando que muchos de los jueces que renunciaron iban a recibir entre 150 y 200,000 pesos, dinero que se iba a invertir, porque cuando lo hagas con ellos te decían, voy a poner mi negocio, voy a poner mi despacho, voy a poner esto. Resultado, ya pasaron 6 meses y lo estuvimos marchando sobre revolución y yendo a cerrar insurgentes. Y ya estamos en noviembre y tú sabes perfectamente bien las cuestiones presupuestales, que lo que no se pagó en diciembre se corre hasta el año que entra. Lo Sí, sabes también como yo. pues qué Entonces, terrible. todo esto súmalo, lo va sumando y es este caldo de cultivo que tenemos. Entonces, si la presidenta lo que quiere es revertir esto y que realmente haya un crecimiento, número uno, invierte más en obra pública, menos en politiquería, menos en INIS y más en obra pública, más inversión productiva. Dos, crea condiciones de seguridad. No estoy hablando de iniciar otra guerra, no va por ahí. Se trata de poner inteligencia, fuerza pública y servicio. La muerte del presidente municipal Manso le costó a México inversiones por arriba de 600 millones que se cancelaron. Y la cuenta todavía no la ha terminado. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo hasta ahorita que he reportado de empresas? Te puedo decir que 600 millones de pesos que se iban a invertir ya no vienen. Inversión extranjera que dijeron a México no voy. Oye, pero ya hay menos asesinatos, sale la presidenta diciendo, hay menos muertos. Mataron a un presidente municipal en una fiesta frente a todos. Eso no significa garantía de nada. Y lo único que pedía el presidente municipal era seguridad. No una guerra, seguridad.
Ahora, esto no significa, ¿quieren que dejemos de dar apoyo a los niños y a los viejitos? No, significa hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sigue apoyando, pero da seguridad al mismo tiempo. ¿Quieres, no puedes poner inversión porque estás dando dinero a todo el mundo? Perfecto. Crea condiciones para que el capital privado pueda hacer Sí, estas inversiones. Es así de sencillo. Y repito, no toco hacer un despliego. El caso de Samsung es muy emblemático del problema que tenemos. Todas las auditorías que hay en Costco, todas las auditorías que hay en más negocios, o lo que estábamos platicando, si te das una vuelta vas a encontrar en cada manzana un negocio clausurado por el INVEA. Y estás hablando de fuentes de empleo, fuentes de negocio, fuentes de ingreso, bien, trabajo y empresarios que tienen que pagar rentas, salarios en lo que está la clausura que están muriendo. Vas a bien, Coyoacán, tapizado de INVEAs clausurado. Benito Juárez, lo mismo. Narvarte, lo mismo. Miguel Hidalgo, lo mismo. Entonces llega un momento que dices, bueno, entonces, ¿cómo quieres que la gente invierta cuando generas este caos y este miedo? bien, Y todas las cuestiones fiscales que en tu programa lo has comentado de manera muy interesante, por cierto, y no es que me caigas bien, pero es que siempre me lo invito cada mañana, has tenido gente que ha explicado con palos y bolitas todo el terrorismo fiscal que viene para el próximo año, en el cual todo el mundo va a estar siendo fiscalizado, va a haber más presión porque este gobierno quiere sacar dinero de las piedras. bien, Y eso no se está reflejando en un crecimiento económico. Debería de invertir más, sobre todo inversión pública que privada. ¿Y en qué quieres que invierta? Educación, vías de comunicación, puertos marinos, verdaderas vías férreas que funcionan. Perdón, pero el proyecto del Istmo de Tehuantepec no va a funcionar porque es un tren de segunda generación, de segundo uso. Es como si hubieran comprado un camión de la década de los 80 para el Istmo de Tehuantepec. No va a funcionar. Igual que no está funcionando el Tren Maya. Y al mismo tiempo le están aventando grandes bocanadas de dinero al Tren Maya, a Dos Bocas y al AIFA para que funcione. El AIFA, que ya no es AIFA, debe ser AIA, ya no es internacional, el AFA, porque ya le quitamos lo internacional, sabíamos desde el principio, y tanto lo sabíamos porque yo lo comenté mucho en tu programa, que hacer que las aerolíneas internacionales fueran de carga a fuerzas obligadas por el Estado mexicano era un error que en algún momento se iba a revertir, que en algún momento iba a reventar y pasó. Se tardó 6 meses más de lo que yo esperaba, pero ya pasó y no soy el único. Tú has tenido muchos ingenieros que lo han dicho, que han bien. criticado y lo han comentado. Bien, bien, Víctor, pues lamentablemente el tiempo ya tenemos que despedir el programa, pero Creo que estaba pues inspirado. sí, sí se ve. Entonces, pero bueno, muchas veces, sí, lamentablemente ya tendremos la oportunidad de hablar con esto, porque tengo que tocar la señal. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, cuando gusten. Muchas gracias, gracias. Vero, nos despedimos ya. Estamos.